fiscal, juez y verdugo a la vez. En la historia de Inglaterra hay un incidente que ilustra el ideal de la justicia imparcial. Habla el relato de un siervo del príncipe de Gales. Cometió un delito. Y a pesar de la influencia del príncipe, el siervo fue sentenciado. Enojado el príncipe, entró en el tribunal, demandó al magistrado que liberara al prisionero. El magistrado en jefe, que apellidaba Gascoigne, aconsejó que el príncipe llevara su petición a su padre, al rey Enrique IV, quien le dijo, quizás perdonaría al prisionero. El joven príncipe, furioso porque el magistrado no le obedecía, trató de arrebatarle al prisionero al alcaide y llevárselo él. El magistrado en ese momento se puso en pie y con voz muy severa demandó al príncipe que obedeciera la ley y que pusiera mejor ejemplo a sus súbditos. Y luego sentenció al príncipe por contumacia. El joven príncipe, entiéndase, es el príncipe de Gales, reconoció la afrenta que había cometido contra la corte y sumiso fue a la prisión. Cuando las noticias le llegaron al rey Enrique IV, este exclamó, ¿qué ha pasado? No. Bienaventurado el rey, que tiene un magistrado poseído del valor para administrar imparcialmente las leyes. Y aún más feliz es el rey, cuyo hijo se somete a su justo castigo por haberlas ofendido. Como no quisiéramos que eso fuera común. Y el Señor Jesús esta mañana nos recordó a través de la lectura algo que nosotros no tenemos que hacer. Y nos dice, no juzguen, verso 1, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué sucede cuando juzgo a los demás? Y hay un mandato claro, no juzguen. Cuando juzgo a los demás, entro en desobediencia. Eso quiere decir que he escuchado la voz de Dios diciéndome, eso no debes hacer. Y yo digo, pero es que hay razones, lo voy a hacer. Creo que es mi decisión, lo voy a hacer. Y eso obviamente, como estás haciendo uso de tu decisión, te lleva al pecado. Cuando no obedeces, irremediablemente caes en pecado. Al dejar de ser obediente a Dios en todo lo que Él te dice que debes obedecer, yo te garantizo que necesariamente vas a terminar sufriendo las consecuencias del pecado. Pero también hay muchas otras cosas más que suceden cuando yo juzgo a los demás. Estoy preparando un ambiente, según lo que dice el Señor, para que no sean juzgados, un ambiente para que otros no duden y que puedan fijarse en mis propios errores. Es decir, quiero pensar que he abierto una compuerta al juzgar, he abierto una compuerta para que cualquiera tenga el derecho de juzgarme a mí. Cristo nos pide que evitemos a toda costa andar evaluando todo el tiempo a las personas. Nosotros somos particularmente muy proclives a eso, de andar siempre mirando el comportamiento y la actitud de los demás. Entonces el Señor Jesús, a través del Evangelio de Mateo 7:12, nos hace recuerdo, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Ya, inicialmente, ¿no es cierto? No esperes que ellos hagan por ti, sino tú haz por ellos lo que quieres que hagan por ti. Entonces, yo voy a tratarlos a todos bien, porque quiero que ellos me traten a mí. Y no se está tratando esto de un tema metafísico, no es el yin-yang, no es lo que va bien, sino es simplemente un mandato del Señor de decir, haz tú lo que quieres que hagan contigo.
Y Cristo condena el juicio riguroso sin piedad y la crítica injusta porque es muy parcializada de los motivos de otros. Quiere decir que tú no tienes todos los elementos como para poder elevar un juicio que sea imparcial. Siempre vas a tomar lo que te parece, lo que ves, lo que te dicen, lo que aparentemente está sucediendo. Recuerdo el pasaje de un predicador muy reconocido que tenía una hermosa predicación, pero llegaba un hermano que se venía a la primera fila en la iglesia, en el culto, y se sentaba, y en cuanto empezaba la predicación no pasaba ni la introducción, y él se dormía. Entonces el predicador dejó de 2, 3, 4 y a la quinta fue a donde el esposo y le dijo: mi querida hermana, mira, no sé cómo decirte, pero cada vez que tú vienes con tu esposo, me parece una linda oportunidad de verlos y saludarlos. Y sé que a ustedes les gusta sentarse en la primera fila, pero cuando empiezo la prédica, tu esposo se duerme y me quita la concentración. Y también distrae a los que están detrás, porque están atentos a lo que está cabeceando. ¿Te puedo pedir, por favor, que ya no lo traigas? Y ella le dijo: pastor, ¿no sabe usted cuánta lucha tengo todos los domingos con él para decirle que no venga? Pero él es obstinado y terco y quiere siempre venir. Él tiene una enfermedad terminal, tiene cáncer y toma unos medicamentos tan fuertes que lo hacen dormir. Pero me dice: ¿sabes, Alcira? Es la única oportunidad que tengo para escuchar un mensaje claro de la palabra de Dios. El predicador tuvo oportunidad 5 veces más de saludarlos antes de que él parta a la presencia del Señor. Nosotros nunca conocemos totalmente los hechos o las circunstancias o a las personas. Por eso el Señor te dice: no juzgues, no te bases en apariencias, no te bases en circunstancias, no te bases en cosas mínimas. Nadie conoce la fuerza de las tentaciones de otro. ¿Pero qué pasa con este hermano? Otra vez ha vuelto a caer con el trago. ¿Pero qué pasa con este hermano? Otra vez no ha vuelto a venir a la iglesia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es así? Tú no sabes realmente cuánta lucha tiene con las tentaciones o por los problemas por los que está atravesando. Para todos es imposible ser imparcial en sus juicios. Una y otra vez se presentan reacciones instintivas y racionales con la gente. Simplemente sacas elementos para poder juzgar de lo que tú aparentemente estás viendo. Jesús estableció la razón suprema por la que no debemos juzgar a los demás, porque nadie es lo bastante bueno como para juzgar al otro. Y uno podría decir: sí, hermano, pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los pecados los vamos a dejar pasar? No vamos a decirle a nadie, si la palabra dice que deberíamos ir redarguirlos, deberíamos ir confrontarlos, deberíamos ir y tal vez de repente reprenderlos, palabras que nos encanta utilizar, que están mencionadas en la Biblia. Y podríamos dejar que sigan llegando tarde, podríamos dejar que sigan viniendo vestidos como vienen, así extravagantemente, o de repente dejarles nomás que sigan ahí con su comportamiento mundano. ¿Qué tendríamos que hacer, pastor? Yo simplemente te puedo decir lo que dice el Señor Jesús: no juzgues, porque tú no sabes todos los pormenores. Alguien podría decir que
este muchacho es muy flojo. Alguien podría decir, mi marido tiene graves problemas. Si no lo conoce, si no sabe cómo fue su infancia, si no sabe qué traumas está arrastrando, si no sabe si de repente tiene alguna enfermedad que le está provocando esto, si tal vez tiene algo psiquiátrico, psicológico, emocional, que está haciendo que esa persona actúe de esa manera. ¿Qué sucede cuando yo juzgo? El Señor en el verso 2 dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la misma medida con que miden, serán medidos. Así es que antes de enojarte con alguien, tal vez de repente tendrías que cambiar un poquito tus medidas y tus pesas. ¿Por qué? Porque si no va a suceder lo que el Señor Jesús te está advirtiendo. ¿Qué sucede cuando yo juzgo? Hago que otros vean en la persona juzgada lo mismo que yo. ¿No te ha pasado que cuando has encontrado que alguien está en alguna debilidad, en algún problema, con algo criticable, no te resulta bien fácil el comentárselo a otro? ¿No te resulta bien sencillo ir y decir, mira, ¿sabes qué? Yo realmente lo amo mucho, pero no entiendo por qué hace esto. Yo realmente lo quiero demasiado, pero no puedo justificarlo por cuanto se comporta de este modo. Y entonces hace que juntos, el que me ha escuchado y yo, seamos victimarios. He arrastrado a alguien más a mi propio pecado. En otras palabras, debemos ser como nosotros, antes de elevar un juicio, con nosotros mismos, más severos que como somos con otros. Deberíamos comparar ante esa situación, no ante esa persona, sino ante esa situación, cómo yo respondo. Y obviamente es probable que entremos en otro problema y en otro pecado al decir, no, pues eso para mí está superado, eso para mí no va a suceder de nuevo, yo jamás volvería a caer en un trago, yo jamás me iría a meter a un boliche, yo jamás volvería a cometer adulterio. Dice el Señor que no te limpies la boca antes de comer, porque el que se cree que está muy firme, cuídese de que no caiga. Un peligro en la vida de los cristianos es que juzgan a otros y ese juicio va a retornar a ellos. No porque sea un tema pendular, sino porque el Señor Jesús te está advirtiendo que eso es lo que va a pasar. Que eso es lo que tú estás pidiendo que suceda en tu vida. Porque seguramente esa es la forma en que el Señor va a utilizar para corregir lo malo en ti. Y lógicamente, si es una práctica común, nos cegamos en nuestra propia inferioridad y con el tiempo, como ya estamos completamente perdidos en la tiniebla, vamos a ser nosotros quienes necesiten ayuda. Nosotros también necesitaremos ayuda. Por eso últimamente se me ha dado a la tarea de ayudar a algunos matrimonios, y no son recientes, sino son con bastantes años encima, y también hay recientes, de decirles, cuando tu marido no está haciendo lo correcto, amalo, abrazalo, mimalo, tratarlo con cariño. ¿No quisieras que eso hagan contigo? ¿No quisieras que cuando tú te equivoques, te amen, te mimen, te abracen y te traten con cariño? El Señor Jesús en el verso 3 dice,
¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y lo cierto es que la traducción en este sentido creo que viene a ser algo injusto para el modo en el que el Señor Jesús está magnificando este tema. Porque Él no manifiesta una paja, porque nosotros nos podemos fijar una paja más o menos de 1 centímetro, digamos, lo más pequeño. Él habla de una mota. Es esa tierrita que levanta el viento y te viene al ojo. ¿No? ¿Alguna vez han estado cuando ha soplado un ratito el viento y de pronto algo te entró en el ojo? Bien, es una motita chiquita como el tamaño que podría dejar una marca de una punta de lápiz. Bien, a eso se refiere. Dice, estás mirando tú la mota que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga. Eso sí está claro, es una viga, porque eso sí es una cosa muy grande que está en tu propio ojo. ¿Qué sucede entonces cuando yo juzgo? Pues desperdicio tiempo ocupado en los demás sin un propósito benigno. Si yo estoy discipulando a alguien, si estoy cuidando de su vida, si estoy dedicado plenamente a esa persona, debo estar cuidando que tenga crecimiento, cuidado de su propia vida y alimento. Pero si simplemente soy un transeúnte en su vida, lo único que estoy haciendo es acercarme con mi vida y querer sacarle la motita que él tiene en el ojo. Estamos ocupados reprochando y calificando lo que el otro está haciendo. Estamos realmente entretenidos en ver cuáles son las fallas del otro, a ver qué rato se equivoca, a ver en qué momento hace algo malo. Y en algún caso podríamos estar desmereciendo la forma en que Dios está obrando en la vida de nuestro pueblo. Pero es que ¿acaso Dios va a estar tratando con alguien que está pecando? Solamente acuérdense ustedes que Job fue maltratado por sus amigos, porque todos ellos juzgaron de manera equivocada. Pero ¿quién dice eso? El Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios cuando Job fue acusado, y no está en sus boletines, así es que apliquen el pasaje Job 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job. ¿Qué palabras? Vean ustedes desde el capítulo 39, 40, 41 y 42 hasta la mitad. El Señor le dice, ¿quién te crees que eres tú para venirme a juzgar a mí? Le dice Dios a Job. Y entonces dice, aconteció que después de todo esto que le dijo Jehová a Job, Jehová dijo a Elifaz, ahora se acerca a uno de los amigos, al temamita, y le dice, mi ira se encendió contra ti. Y no solamente contra ti, sino con tus 2 compañeros. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ustedes, en otras palabras, le está diciendo a Elifaz, ¿tú crees que me estabas defendiendo a mí? ¿Ustedes creen que estaban hablando algo bueno de mí? Le está diciendo a Elifaz. ¿Ustedes realmente creían que yo necesito el aval de ustedes 2 delante de Job? En este caso eran los 3. Están completamente equivocados. Ustedes han juzgado mal. Por eso es que Él les dice, ni siquiera saben ustedes lo que yo estaba haciendo en la vida de Job. Ellos no sabían que el Señor le había dado la autorización a Satanás para que lo ponga en la condición en que lo puso a Job. Y si se hubiesen enterado, hubiesen dicho, pero qué Dios más injusto. ¿Cómo va a ser eso? Si todos creemos que Dios es bueno, que nunca va a hacer nada malo. No es que hizo algo malo, hizo algo necesario. Job necesitaba un trato especial de parte de Dios.
Lo que te esté pasando, querido hermano, es para que tú lo confrontes con la voluntad de Dios. Y lo que le está pasando a los demás es para que tú ores por ellos, para que verdaderamente el Señor obre en sus vidas y podamos ver el resultado que Dios está buscando a través de esa situación por la que están atravesando. Y no estemos tan ocupados observando impasibles la conducta de otros. Veamos siempre a Dios obrando aún en las personas inconversas. Deja de ocuparte de los demás y presta atención a tu condición. Podría ser el encargo que el Señor Jesús te dice en esta mañana. Porque ¿qué sucede cuando juzgo? El verso 4 te dice, ¿cómo vas a decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo vas a vos a querer hacer algo cuando el primer impedido eres tú? ¿Qué sucede cuando juzgo? Según lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este pasaje, es que hago un esfuerzo con mi vista para ver lo diminuto, lo mínimo en los otros. Estoy preocupándome por qué habrá hecho ese gesto, y ahora por qué he mirado esto, y ahora por qué habrá dicho eso, y ahora... En eso estamos preocupados. De eso estamos ocupados nosotros. Y son cosas mínimas. Y son pequeñeces. Y en eso estamos entretenidos. ¿Qué sucede cuando juzgo? Pues me siento mejor al ver los defectos y los errores de los demás. Por ahí de repente eso es lo que le faltaba a mi ánimo. Hacerme subir un poquito la autoestima porque finalmente todos se equivocan. Y entonces sacar el famoso término, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no tengo que estar fijándome las pequeñeces que los demás tienen en sus propias vidas. Tengo que estarme fijando en las cosas inmensas que tengo yo en la mía. Porque ¿qué pasa cuando yo juzgo? Pues me hace sentir superior a las demás personas a las que estoy juzgando. Hace que yo me sienta suficientemente más valioso ante mis propios ojos que los demás. Y entonces aquí aparece un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, que no está en su boletín también. Dice, directo pastor, si estaba mirando y tiene que poner los versículos. No, les voy a decir que he hecho muy anticipadamente el boletín, y cuando he revisado la prédica, el Señor me ha mostrado algunos aspectos que Él quería que ustedes conozcan también a raíz de este tema. En Lucas 18, el verso 9 al 14 dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Solo ponte a pensar que si esta parábola te toca a ti, la introducción que dio Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos como si fueran muy justos, estoy aumentando algunas cosas, y menospreciaban a los otros, les digo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y uno podría decir, ¿los publicanos acaso iban a orar y les escuchaba a Dios a los pecadores? O sea, si ahorita entra un inconverso, ¿Dios puede escucharlo? Veamos qué dice el relato. Porque fueron así, un fariseo, un señor religioso, fue, y un otro que era pecador, que no conocía al Señor, estaba ahí. El fariseo puesto en pie, y no es que tenía algún problema, era respetuoso del Señor, no, él quería que lo vean. Era fariseo, era religioso, oraba, y ven la expresión maravillosa que utiliza Lucas, oraba consigo mismo. Es decir, no le estaba hablando a Dios,
se estaba hablando a sí mismo. Estaba conversando con él, aunque estaba usando el templo para tener esta charla. Y dice, Dios, casi en vez de Dios debería poner su nombre, ¿no? Pero pone Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Bien, mira la piecita que tienes aquí, delante de ti. Fíjate bien cómo soy yo. Los otros son ladrones, injustos, adúlteros. Y de reojo mire y dice, ni siquiera como ese publicano, que está aquí también en la iglesia. Ayuno yo 2 veces a la semana. Mira la pinta que tengo. Doy diezmos de todo lo que gano. Mira lo obediente que soy. Y además lo sacrificado, porque saco de lo que yo no quería darte. Mas el publicano, estando lejos, no estaba parado en la primera fila. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces Jesús cierra el relato dándoles a entender el resultado de lo que ha pasado. Les digo que ¿cuál es este? El publicano. Les digo que el publicano descendió a su casa justificado, salvo, antes que el otro. El otro era fariseo, era judío, estaba en la iglesia todos los días, oraba parado. Él no, porque el que se enaltece, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Así es que todo este relato es para hacerme dar cuenta que yo, cuando juzgo a otra persona, estoy actuando exactamente igual como el fariseo. Señor, yo soy capaz, pero tan re bueno, tan re buena, que puedo juzgar nomás la actitud del otro. El Señor Jesús nos dice que solo uno que no tuviera falta alguna tendría el derecho a buscarles a los demás las suyas. ¿Así? ¿Dónde está eso, pastor? Me encanta que me pregunten eso, ¿no es cierto? Porque está cuando un grupo de personas trajo a una mujer y dije, aquí está, la hemos traído pillada en adulterio. Más pecadora que ella no había en ese momento, según ellos. Según el juicio humano, no había otra persona más pecadora que ella. La pregunta de oro es, ¿cuántos arrojaron piedras a la adúltera? ¿Sabes? Solo alguien que no tiene ninguna falta puede tener el derecho de estarles buscando las faltas a los demás. Nadie tiene derecho de criticar a otro, a menos, por lo más bajo, esté preparado a intentar hacer mejor que lo que está criticando. A menos que esté listo y preparado para hacerlo mejor que la persona a la cual está juzgando. ¿Sabes? Hay algo que a mí realmente me apasionaba y yo también estaba en ello. Cuando iba al estadio, ¿no es cierto? En los partidos de fútbol, en las graderías, cuando el estadio está lleno, digamos en un partido o internacional o de un clásico, deben haber como unos 35.000 directores técnicos, ¿no? Unos 35.000 directores técnicos. Los otros están aprendiendo, son aprendices de técnico. Y están llenos de críticas violentas. Pero estoy convencido de que si alguno de ellos bajara a la cancha, no podría ser ni la mitad de lo que el que está criticado está haciendo. ¿No? Yo recuerdo muy bien cómo éramos nosotros cuando estábamos en las gradas y comíamos
patitas. ¿Han comido ustedes patitas? Bien. Genera hartos huesitos, ¿no es cierto? Y entonces agarramos, ya pues negro, corre, y le damos con la patita. Yo quisiera verte en la cancha, después de 35 minutos en el pasto, a ver si vas a poder correr como el negro. Agárrenlo a ese, no, a ver, agárralo tú. Ya pues el técnico, ¿por qué ese cambio? ¿Pero qué le pasa? A ver, ¿has tú el cambio? Toma la decisión ahí, sentate tú en ese banco. Y así como pasa en las gradas del estadio, en las iglesias tienen personas dispuestas a criticar, pero no tienen la valentía de asumir ninguna responsabilidad. Ah, pero deberían hacer esto, ¿y por qué no hacen esto? Pero hay que hacer de esta manera, así es, como si yo fuera, yo lo haría. El mundo está lleno de personas que reclaman su derecho a criticarlo todo y a mantenerse sin involucrarse cuando se trata de ofrecer el hombro. ¿Cómo califica Cristo mi actitud? El punto 2. Y dice el verso 5. ¿Cómo dice que califica Cristo mi actitud? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo califica entonces Cristo mi actitud? Como la de un injusto, por ver en otros defectos que yo mismo poseo y que de repente hasta son más grandes. Cristo me está calificando de entrometido, al querer yo entrar a limpiar la vida de otro, sabiendo que en nosotros mismos hay muchas cosas por limpiar. Nosotros estamos queriendo hacer que la vida del otro sea perfecta, y la nuestra, no importa que sea un desastre, Él tiene que ser el perfecto. ¿Cómo me califica Cristo? A través del verso 2, de ignorante. Puesto que no sé que con la misma intensidad que yo uso para criticar a los demás, esa misma forma será usada en mi contra. ¿Cómo califica Cristo mi actitud? Como falta de empatía. Y eso es algo primordial. Si yo no soy capaz de ponerme los zapatos del otro, no debería ser capaz de ni siquiera emitir una opinión. Nadie tiene derecho a criticar a otro si no está dispuesto a ponerse en su situación. Y entonces diría, pero pastor, pero es evidente lo malo que está haciendo esta persona. Pero solo ponte a mirarlo, mira cómo está actuando. ¿Conoces otra vez, te voy a decir, los pormenores de la vida de esa persona? ¿Tú sabes exactamente lo que sucede en su interior? ¿Tú sabes exactamente lo que ha pasado en su vida pasada? ¿Conoces su infancia? ¿Conoces además su ascendente? Ayer al estar en una conversación con un médico nos enteramos que hay una enfermedad que recién la han descubierto hace pocos años y que la están tratando con muy poco éxito todavía, porque según él, de una población de Chile que tiene 17 millones de habitantes, por lo menos el 10% padece de esa enfermedad. Y que no hay éxito en muchos de los tratamientos porque la gente desconoce a dónde ir a buscar el remedio. Y me dice, ¿sabes? Esa enfermedad no es porque esta persona se la trajo, se la puso a cuestas, le gustó y se la instaló en el cuerpo, viene de herencia. Entonces echarle la culpa a los padres. Echarle la culpa a quien quieras. El problema es que esa persona que en este momento sufre eso y unas características inimaginables
pero que tienen que ver tanto con lo físico como con lo emocional, y lo psíquico también, esa persona sufre todos los días de su vida. Y no hay quien le ponga un remedio. Y si nadie es capaz de ponerse empático con él, y entonces yo aproveché de decirle, doctor, sí, yo en una prédica anterior hablé de que cuando una persona está enferma, cambia de humor, cambia el carácter, cambia su situación, y nosotros lo menos que hacemos es considerarlo. Ya que eso es cierto. La familia es el primer círculo que se pone en contra de las personas que tienen esta enfermedad. Si no eres empático, si no eres capaz de poder valorar lo que esa persona está pasando y sufriendo, pues no deberías tener el derecho de criticar. ¿Cómo califica mi actitud Cristo? Como la de un soberbio. En Lucas 7, verso 39, dice: cuando vio esto el fariseo, que le había convidado para sí. ¿De qué está hablando? Bueno, había invitado a uno de los fariseos, hizo una comida, para nada deseando que Jesús esté con buenas intenciones, sino para decir, bueno, yo tengo capacidad como para poder invitar al personaje de moda, que en este momento es Jesús, y entonces entra a mi casa, y entonces entró también a esa casa una mujer pecadora. Y ella se acercó a donde Jesús y le empezó a lavar los pies con sus lágrimas y a secar sus lágrimas con el pelo. Y entonces ahí viene el fariseo y dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, o sea, que había organizado la fiesta e hizo que Jesús estuviera, dijo para sí, este personaje de moda, que me lo he traído de invitado, caramba, de lo cual me arrepiento, seguramente debí pensar ese rato, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Un personaje, ¿no es cierto?, soberbio, que de un solo tiro acusó a dos personas, a Jesús y a la mujer. ¿Profeta? Ni de vainas, no lo creo. ¿Pecadora? Hasta el extremo. Pero ni se da cuenta. ¿Sabes? Jesús critica esa actitud, por eso está figurando acá en la palabra de Dios. Porque Jesús le recrimina a él su actitud. Califica nuestra actitud como de soberbios, porque no hay nadie lo suficientemente bueno para tener derecho a criticar a otros. No hay nadie. ¿Y cómo más nos ve nuestra actitud el Señor Jesús? Sin cordura. Tenemos nosotros de sobra para poner en orden en nuestra propia vida, sin tener que estar criticonamente queriendo ordenar la vida de los demás. Me encanta escuchar, ¿no es cierto?, esos grupos en los que las personas dan consejos de la lactancia, del embarazo, no sé, de muchas cosas, de tratos de enfermedades, inclusive de cómo deberían reaccionar contra su pareja con la cual están iniciando el divorcio. O sea, miles de esos consejeros, de los que lo único que hacen es criticar lo que estás haciendo. Como si ellos tuvieran la única verdad. Y el Señor Jesús también nos mira en nuestra actitud y califica que estamos actuando como necios. Porque debemos concentrarnos en nuestros propios defectos y dejarle a Dios el de los demás. Ya nos hemos, digamos, dado un poco de baño de lo que el Señor Jesús nos dice que está mal en nosotros. Pero ¿qué espera
Cristo de mí? Y entonces utilizo el mismo versículo. Hipócrita, deja de ser hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Eso espera Él que hagas tú. Hay un relato realmente que me pareció, primero, medio escalofriante, y segundo, fíjese, sería lindo aplicarlo en algunas partes. Hubo un juez persa que había dado un veredicto parcializado, pero no fue porque se equivocó, sino lo hizo bajo la influencia de un soborno. Entonces el juez dio un veredicto injusto. Cuando el rey Cambises descubrió lo que había sucedido, lo primero que pasó es que hizo ejecutar al juez. Bueno, ustedes dirían, qué bien, eso debería suceder aquí. No sé si alcanzarían verdugos para tantos jueces. Hizo ejecutar al juez. Luego, mandó que le quitaran la piel al cadáver para conservarla. ¿Cuántos metros dice que tiene la piel humana? Hay algunos que aquí saben eso, cuántos metros cuadrados tiene la piel humana, cuando la sacas y la extiendes. Bien, dice que el rey le hizo quitar la piel para conservarla. ¿Y qué hizo después con esa piel? Tapizó cada uno de los sillones donde se sentaban los jueces, en el tribunal en el que tenían que dictar sentencia. ¿Pero para qué? Bueno, desde ya lo hice eso ahorita, ¿no? Digo, no, si era de un juez, de repente era medio duro. Bueno, para que siempre recordaran que no debían permitirse nunca que ningún prejuicio o consideración personal, y menos un soborno, afectara jamás sus veredictos, haciéndoles cometer una injusticia. Sentado sobre la piel del juez, lógicamente que la pensarías bien antes de equivocarte. ¿Qué esperaba el rey? Que solo un hombre totalmente imparcial tendría derecho a juzgar y ser llamado señor juez. Yo creo que de este relato han debido sacar esa famosa frase: le sacaron el cuero. Que sucede en muchas iglesias, le sacan el cuero a algunos hermanos, pero no para escarmentar a los otros, sino solamente para lastimarlo. ¿Qué espera Cristo de mí? Que trabaje en mi propia vida, que reconozca mis pecados, que yo perdone y que pida perdón, que limpie lo sucio que hay en mí, que acepte que la sangre de Jesús me limpie de toda maldad, que me arrepienta constantemente de lo que estoy haciendo, que demuestre con mi ejemplo cómo es que se puede vivir una verdadera vida cristiana a plenitud, y que las fallas de otros me puedan servir para que nazca en mí el deseo de ayudarles y no de criticarlos. Ojalá en nuestro país hubieran jueces como los que hubieron antes, aquellos que sí se dedicaron a juzgar con juicio claro, a buscar las evidencias reales y a emitir un veredicto que en la práctica es inapelable, porque es justo. Vamos a concluir diciendo que hay mucho para hacer en mi vida. Hay mucho para que yo trabaje en mi propia vida como para andarla desperdiciando y desperdiciar el tiempo y esfuerzo en estar juzgando el comportamiento de los demás. Y cada vez que sienta el deseo de juzgar, no haya una piel que me recuerde, sino más bien que yo vuelva mis ojos hacia Jesús y pedirle que me ayude a alejar ese pecado. Esta semana intentaré seguir la guía del Espíritu Santo para pasar todos los días, pero todos los días, sin hablar
mal de nadie. Desafío, ¿no? Súper desafío. Pero ya sé que no vamos a poder, porque mañana seguramente el resultado de la jornada de fútbol de hoy no nos va a agradar. Así es que mañana le vamos a sacar el cuero a alguien también, con toda seguridad. Pero los desafío a que puedan ver esta semana, intentar seguir la guía del Espíritu Santo para no hablar mal de nadie. Y esta semana le pediré a Jesús que sea a partir de este momento el Señor de mi vida. Es decir, que Él haga todo, que Él ordene todo, y que como Señor y siervo yo le obedezca en todo, también en mis pensamientos. ¿Para qué? Para que deje de juzgar. Que el Señor sea misericordioso con nosotros y no nos trate como nosotros tratamos a los demás. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.